te conozcan, quienes no, quienes se unen aquí a nuestro grupo de la Academia Hispanoamericana. La doctora Ana Diegues Rodríguez pertenece a la Academia Hispanoamericana de las Ciencias, Artes y Letras, sección México, Sitial H. Doctora en Historia del Arte por la Universidad de Santiago de Compostela, en España, desde luego, ¿verdad? Con su tesis sobre la pintura flamenca del siglo XVI en el norte de España, de Navarra a Galicia. Ha sido becaria del Departamento de Pintura Flamenca y Holandesa del Museo del Prado y del de Educación del Museo Provincial de Pontevedra. Sus líneas de investigación están vinculadas a la historia del arte moderno y en especial a la pintura flamenca y neerlandesa de este periodo y las relaciones artísticas entre los Países Bajos y Flandes con España. Desde el 2016 es directora del Instituto MOL, Centro de Investigaciones en Pintura Flamenca, y profesora asociada de la Universidad de Burgos. Miembro del CODART, que está la traducción en inglés, no la voy a leer porque está muy larga y mi pronunciación no es buena, ¿verdad? Y sus publicaciones más recientes se centran en el arte flamenco y neerlandés de los siglos XVI y XVII. Su discurso de recepción como académica de número Sitial H en la Academia Hispanoamericana de las Ciencias, Artes y Letras versó sobre Natura sola magistra, la recepción de América en Europa a través de Abraham Ortelius y Joris Hofnagel, que fue leída el 25 de junio del 2024. Así que bueno, pues ahora te escuchamos con gran gusto en esta conferencia que vamos a aprender muchísimo y que ya los 23 que nos van acompañando, pues seguramente todos estamos a la expectativa. Adelante, Anda, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. Antes de darte la palabra, quiero decir también, darle el crédito al Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, quien nos apoya enormemente en en la Academia de Ciencias y Artes. Ahora sí, adelante y muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel, por esta presentación. Me uno también a los agradecimientos a la Fundación Carlos Slim por darnos este foro para poder hablar y para poder debatir y poder compartir de una forma mucho más abierta todo lo que se está tratando en la academia. De hecho, es un gran honor para mí, un privilegio, el poder dar dentro de estas conferencias que la Academia prepara a lo largo del año. Sin más preámbulos, voy a compartir con ustedes la presentación que va a acompañar mi discurso esta tarde. Bueno, tengo que comentar que cuando a comienzos de año Manuel nos instó a todos los académicos a preparar un tema o sugerir un tema para hablar a lo largo del año, a mí me apetecía hablar sobre Rubens. Es cierto que a lo mejor Rubens en Hispanoamérica, en particular en Nueva España y en México, pues ya ha sido abordada desde diversos ámbitos de vista, desde diversos puntos de vista. Pero me apetecía centrarme en Rubens y cómo Rubens llega y cómo Rubens se interpreta. Y tengo que dar las gracias otra vez a Manuel porque precisamente esta aproximación de esta visión de Rubens, pero saliendo de Rubens, me ha hecho ver y entender ciertos aspectos del acervo cultural de México que compartiré a lo largo de esta charla. Bueno, para todos aquellos que a lo mejor no estén muy familiarizados con quién fue Pedro Pablo Rubens, digamos que fue el pintor más importante de la primera mitad del siglo XVII en Europa. Su estela fue tan importante que tras su fallecimiento en 1640, su repercusión y su influencia fue tan grande que aún a mediados del siglo XVIII se seguía recurriendo a sus propuestas, a su forma de mirar y a su forma de hacer
arte. Y es que Rubens fue un hombre privilegiado en el sentido de que fue una persona con un gran talento artístico, un talento que desde la familia se favoreció, lo cual le dio acceso a los talleres más importantes en los cuales se formó en Amberes a finales del siglo XVI, pero además tuvo una formación humanista muy fuerte. Leía a los clásicos, viajó por Italia, conoció también lo que la cultura grecolatina había dejado en la península italiana. Y esto hizo que a su vuelta a Amberes en 1608 y asentándose de nuevo en lo que era su tierra, en Flandes, abriera un taller con una dimensión que iba mucho más allá de lo meramente artesano. Además, se dio cuenta que en Europa había ya surgido, sobre todo ya desde finales del siglo XV, pero en el siglo XVI había sentado un gran recurso con una gran proyección que podía ser empleado no solamente para transmitir ideas, estoy hablando de la imprenta, sino también para transmitir imágenes y una forma de entender el arte que podía llegar a cualquier territorio y a cualquier zona del mundo, como muy bien se vivió en Nueva España. Rubens, como digo, era un artista que excedía lo meramente artesanal, un artista que se movía dentro de los círculos aristocráticos del momento con una gran soltura y además, debido precisamente a ese pozo cultural que él tenía, facilitaba que también su lenguaje, su forma de entender el arte, fuera aprovechado en un momento determinado de gran convulsión histórica y social y también religiosa, como era el siglo XVII, el pleno siglo XVII europeo, donde la Iglesia Católica tenía que hacer frente a todas las críticas de la Reforma Protestante. Una Reforma Protestante que ponía en duda el valor de las propias imágenes, el valor de los dogmas y donde Rubens entendió que todo al contrario, las imágenes podían servir como un lenguaje muy válido de transmisión de ideas que además apelaban a los sentidos. Esto lo entendieron muy bien las órdenes religiosas, en especial los jesuitas, dominicos, que emplearon todas estas imágenes de carácter devocional que el propio artista generaba en su taller y que se difundían a través de la imprenta, en particular de la imprenta de Plantin Moretus, asentada en Amberes desde mediados del siglo XVI, y que se caracterizaba por su gran calidad, tanto en la reproducción como en la calidad de las imágenes que de ella salían. Esto hacía que precisamente estas escenas tan monumentales, tan teatrales y que además entroncaban muy bien con esa visión contrarreformista, se entendieran muy bien desde los territorios americanos, y en particular desde Nueva España, haciendo que precisamente estas escenas que en un primer momento estaban realizadas para un discurso completamente diferente, al llegar a territorio americano eran asumidas, eran entendidas de cierta manera y aprovechadas también para seguir difundiendo ese mensaje. Pongo aquí el ejemplo de, todos seguramente lo conocen, es el triunfo de la Eucaristía, una de las imágenes que Rubens hace a partir de 1625 para quien era la gobernadora de Flandes en ese momento, Isabel Clara Eugenia, que decide hacer una serie dedicada precisamente en exaltación del dogma de la Eucaristía, a la cual los reformistas negaban que tuvieran ese carácter de transustanciación del cuerpo de Cristo en las formas de pan y vino.
Vemos que esta composición de Rubens además fue realizada para ser traspasada a tapices, de ahí que hiciera un poco de trampantojo con esta idea de que unos ángeles están desplegando un tapiz en el cual está mostrando este triunfo de la Eucaristía, y vemos cómo Baltasar de Chávez está también reproduciendo exactamente esta propuesta tan espectacular del maestro, incluso esa parte del tapiz que a lo mejor dentro del presupuesto donde lo coloca en la sacristía de la Catedral de Puebla, pues no era necesario, ¿no? Y es que precisamente llegan a través de esos grabados que se van reproduciendo no solamente en una época temprana como es la que nos ha mostrado Baltasar Echave, sino incluso en unas fechas un poco más posteriores, simplificando esa teatralidad y esa monumentalidad, pero siguiendo con ese carácter efectivo devocional. Porque tenemos que entender que estos grabados eran utilizados por los jesuitas, los dominicos, las órdenes religiosas dentro de estos territorios en los cuales se necesitaba adoctrinar, se necesitaba educar a estas nuevas gentes y letradas, y donde precisamente las imágenes van a tener un fuerte poder de convocatoria y un fuerte poder de comprensión. De ahí también el éxito y la gran difusión que ha habido de sus composiciones. De hecho, Rubens va a ser una fuente, como vemos, de inspiración, no solamente en tierras lejanas, como es en Nueva España, en otras latitudes, sino también para sus propios compatriotas. De esta influencia, la historiografía americana ya dio constancia de ello. Hay trabajos clásicos que nos están recordando precisamente esa labor de Rubens y José Juárez, como ejemplo el trabajo de Justino Fernández de 1943, Torres Rebello, hablando precisamente de las obras que se envían al Nuevo Mundo desde Europa, Leopoldo Orendain, Francisco Stasny, González Obregón, el clásico de Xavier Moisén de pintura flamenca, Rubens y la Nueva España. Actualmente la doctora Elsa Arroyo, también en el Centro de Investigaciones Estéticas de la UNAM, está también trabajando en esta línea, e incluso desde el mundo anglosajón en el año 2022 Aaron Heeman sigue con esta indagando en esta fuerte presencia de Rubens y cómo se repite dentro del mundo hispano precisamente a través de la llegada del grabado. Pero precisamente cuando me pongo con este trabajo, con esta conferencia, corríjanme si me equivoco, pero rebuscando en la bibliografía, me doy cuenta de que la presencia de Rubens es muy patente en todo el acervo cultural artístico de Nueva España desde fechas muy tempranas, desde el siglo XVII, perdón, pero lo que me llamó la atención es que, hasta lo que yo sé, no es hasta fechas bastante recientes que México tiene, bueno, aquí traía también otra de las imágenes donde esta puesta en escena de Rubens es traspasada por Miguel Cabrera en esta presentación de la Asunción, tomando sus grabados. Pero lo que me llamaba la atención, volviendo a mi discurso, es que precisamente es en época bastante tardía cuando llegan obras de Rubens originales a territorio mexicano. Reflexionando sobre esto, en cierto modo tiene sentido, puesto que en un primer momento, en este siglo XVII, hay esa importante necesidad de adoctrinar, esa necesidad de hacer entender a estas gentes otra forma de relación con la divinidad diferente a la que ellos tenían, y donde los grabados o las escenas religiosas lo que más van a importar es lo que se representa
es decir, su composición, la escena, el mensaje que está transmitiendo. En cambio, la parte material de la propia pieza, de si es una obra original o es una copia de un artista, digamos que pasa a un segundo plano. Por lo que hay que esperar a finales del siglo XVIII con la inauguración de la Academia de las Artes de San Carlos en México y posteriormente ya en el siglo XX con los grandes museos que se asientan en la capital, cuando encontramos obras originales de Pedro Pablo Rubens dentro de territorio mexicano. Precisamente, aparte, llama la atención que de estas obras, la gran mayoría se escapan de esa temática religiosa para precisamente buscar otros temas distintos. En el caso de este retrato del hombre barbado de Rubens del Museo Soumaya, se trata precisamente de estas cabezas, de estos prototipos que eran tan habituales de usarlas dentro del propio taller como modelos, como referentes para composiciones posteriores. Son, aparte, un tipo de obras que tienen una importancia muy grande dentro del taller, puesto que son modelos para que el propio maestro daba a sus discípulos, a sus ayudantes, para que tuvieran presente qué era lo que tenía que representar el personaje, la expresión, y por tanto estos estudios que en un primer momento el maestro realizaba en muchos casos de forma pues muy espontánea, ya que eran tomados muchas veces de la realidad, de personajes cercanos, se quedaban en el taller como parte de ese acervo que luego sus estudiantes y sus alumnos utilizaban para realizar sus composiciones. Es también el caso del retrato de hombre barbado del Museo de la Academia de San Carlos, pero donde vemos que hay la calidad ha mermado un poco, la vemos un poquito, si se fijan, no tienen la precisión que veíamos en la cabeza barbada del Museo Soumaya, porque ha sufrido el paso del tiempo, se ha perdido un poco esa textura aún del artista, pero que en cambio eran primordiales precisamente en un momento donde en la academia necesitaban formar a los nuevos artistas desde México. Como saben, fue en 1781 con Manuel Tolsá cuando empiezan a llegar obras desde Europa y también de conventos que quedaban que perdían también parte de su obra, que fueron recogidos dentro de la Academia de San Carlos y que precisamente servían a estos artistas en ciernes para poder formarse. Donde vemos entonces que lo que interesaba era que conocieran las técnicas de los grandes artistas precedentes de la historia del arte, cómo trabajaban, qué es lo que hacían y pudieran así imitarlo. Por tanto, tiene mucho sentido que quizá hasta estas fechas pues, más tardías no aparecieran obras originales del maestro dentro del territorio mexicano. Dentro de estas piezas que han tenido la suerte de tener México dentro de su acervo cultural y artístico, está la Cacería de los Venados, que también se conserva dentro de la Academia de San Carlos. Es una obra que llega procedente de la colección Serrano de Piedrecasas en la segunda mitad del siglo XX. Es una obra que se adquiere en Europa y lo más interesante es que es una pieza de la cual se conoce su origen más tardío, su procedencia. Y es que precisamente uno de los aspectos más difíciles a la hora de estudiar la gran mayoría de la pintura flamenca que aún se conserva dentro del territorio mexicano es precisamente muchas veces saber cuál es el origen primero de esas piezas y cómo llegan a Nueva España.
En el caso de la cacería de venados, como digo, ya llega en el siglo XX y es un estudio del profesor Díaz Padrón de 1970, en el cual explica cómo esta obra fue una de las últimas que está realizando Rubens hacia 1639, un año antes de su fallecimiento, para Felipe IV, para colocar dentro de las estancias del que era el antiguo Palacio Real de Madrid. Aquí tienen una fachada, la fachada del Palacio Real y una planta de cuál sería su estructura. El antiguo Palacio Real de Madrid lamentablemente se perdió en un incendio en 1734. El actual que tenemos de Ybarra y Sabatini ya es del siglo XVIII y lo que conocemos de este palacio y de las colecciones que albergaba es precisamente de estos pequeños grabados, pinturas que llegan a nosotros reproduciendo los interiores o los exteriores del palacio y los inventarios que han quedado de las colecciones que albergaba. Y gracias a estos inventarios, el profesor Díaz Padrón pudo identificar que esta cacería de venados realizado por Rubens en colaboración con uno de los artistas más importantes en la realización de animales salvajes, como era Frank Snyders, fue realizada para esta pieza que tienen aquí, la pieza del ochavo. Es una estancia de una gran importancia dentro de lo que son las estancias del palacio, debido a que pertenecía a la parte de estancias dedicadas al público, donde Felipe IV era una de las primeras estancias que, entrando por la puerta, las comitivas, los embajadores de otros países, aquellos que venían a visitar al rey, accedían por una escalera a esta estancia, la pieza del ochavo. Ahora les mostraré precisamente por esa forma octogonal, es la que ha dado nombre a esa pieza del ochavo, y llegaban a esta parte principal, esta que estaría aquí, donde estaría colocado el Salón Dorado o Salón de los Espejos, uno de los espacios más importantes y donde incluso Velázquez tiene una gran importancia a la hora de toda la iconografía y todo el programa que se está representando. Aquí tienen un esquema de lo que podía ser la pieza ochavada, tomando como referencia precisamente uno de los inventarios que se conservan del Alcázar de 1666, realizado al fallecimiento de Felipe IV, y que permite saber cuál era la distribución de las piezas artísticas dentro del palacio. Es muy interesante. Bueno, quiero agradecer públicamente a la doctora Gloria Martínez Leiva y Ángel Rodríguez Rebollo que me hayan permitido utilizar la reconstrucción que ellos hacen precisamente de esta pieza del ochavo, y que quería traerles precisamente para mostrarles dónde estaría en origen esta cacería de Rubens que ustedes tienen en México. Como ven, estaría colocado dentro de un programa donde había otras escenas vinculadas con la caza, no solamente realizadas por Rubens, sino también por Anton van Dyck, y acompañadas de esculturas de dioses de la antigüedad clásica que realizó Velázquez. Son unos vaciados que se conservan, la mayoría de ellos, en la Academia de San Fernando en Madrid, y que están siguiendo precisamente esos dioses de la antigüedad clásica, con unos bustos de los antiguos emperadores romanos, y donde vemos, por tanto, que esta sala tenía una gran trascendencia. Hay un mensaje para todos aquellos que están llegando, además de también intentar deslumbrar con esa presencia, esa espectacularidad a la hora de la puesta en escena de todas estas esculturas y pinturas. Es una obra que precisamente, como he comentado, el Alcázar, de las pocas que tiene la suerte de salvarse de este incendio de 1734, de ahí que también es un lienzo que ha sufrido bastante, de ahí que también la calidad ha perdido
parte de lo que eran sus cualidades primigenias, pero que tiene una gran repercusión porque se conocen copias y se conserva el boceto previo que realiza Rubens precisamente para mostrar dentro de su taller qué es lo que quería representar para Felipe IV. Y así pudiera también este artista que colabora con él, Frank Schneiders, realizar la parte de los animales que le correspondía. Esta es una copia de esta cacería que se conserva actualmente en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid. Vemos, por tanto, que Rubens es un hombre que, aparte de tener esa visión de sus obras muy comercial, no se queda solamente en las piezas que realiza para unos comitentes determinados dentro del territorio europeo, sino que también las difunde a través de lo que es la imprenta y hace esos magníficos grabados trabajando con grabadores de primer orden, sino que además va a permitir o su estela va a ser tan fuerte y va a haber una demanda de sus obras que incluso muchos contemporáneos, colegas suyos, van a utilizarlas para poder reproducir sus mismas composiciones dentro de sus talleres. Esto hace que no solamente estén llegando en Nueva España escenas grabadas en blanco y negro, sino que también propuestas más o menos, algunas más modestas, como esta que tienen aquí del Museo del Virreinato, pero otras bastante dignas y obras que en su momento también estuvieron consideradas como obras originales de Rubens. Es el caso de La Adoración de los Reyes del Museo del Virreinato de Tepoztlán. Es una obra realizada sobre cobre. Las planchas de cobre van a tener una gran importancia en este momento, sobre todo para realizar unas obras pictóricas con destino al mercado. El cobre, aparte de ser un material bastante flexible, también es duradero. La pintura se conserva bastante bien y son más manejables que a lo mejor en las composiciones sobre lienzo de gran tamaño y sobre todo las obras sobre tabla, que eran mucho más costosas tanto de realizar como de mover. Esto hace que precisamente este éxito de las composiciones de Rubens la lleven a estas obras, talleres contemporáneos al maestro en Amberes, y lo hagan con una gran dignidad. Ya estamos hablando entonces no solamente de artistas que están copiando al maestro, sino que artistas lo están copiando, pero además lo están adaptando a su propio estilo. En este caso, la Adoración de los Reyes está copiando el lienzo de gran tamaño que realiza Rubens para el altar mayor de la iglesia de los capuchinos de Tournai, en Flandes, y que actualmente se conserva en el Museo de Bruselas y que va a tener una gran difusión. Efectivamente, las fuentes grabadas van a ser un referente. Es una composición, Rubens va a trabajar en diversas ocasiones el tema de la adoración de los magos, y esta en particular va a tener mucho éxito. Bien sea porque presenta en el primer plano a lo que es la escena principal, y porque resuelve ese segundo plano de una forma anecdótica, donde todo el séquito de los reyes se está abalanzando curioso frente a lo que está pasando, y donde uno incluso de los soldados se voltea incómodo frente a todos esos que, digamos, le están empujando dentro de la propia escena. Como digo, es una obra que pronto va a tener imitadores y copistas, incluso dentro de su propia escuela, de la escuela flamenca, y que en el caso del cobre del Museo del Virreinato vemos que el artista lo hace con una gran destreza, sin perder su singularidad artística,
y donde se ve que está tomando precisamente ese grabado de Paul Pontius, pero también adaptándolo a su propio lenguaje con ciertos elementos que ya están hablando, que a pesar de tomar como referente al maestro, no deja de utilizar su propia estilo y su propia forma de trabajo. Con esto, también quiero señalar y esa importancia de los cobres que están llegando también a Nueva España y que también están ayudando a esa difusión de Rubens de una manera distinta a lo que están haciendo los grabados. Me interesa también destacar cómo precisamente están llegando piezas que, aun no siendo de Rubens, están copiando composiciones de Rubens y lo hacen con una gran dignidad y son obras de calidad. Y es que al mismo tiempo que el taller de Rubens eclosiona, es el taller, uno de los más fructíferos que hay en Europa en esas primeras décadas del siglo XVII. Paralelamente, en Amberes se van a dar una serie de talleres que van a emular las composiciones del maestro, como estoy comentando, pero manteniendo su propio lenguaje estilístico y su propio lenguaje estructural. Es el caso de Gerard Segers. Gerard Segers es un artista el cual abre su taller hacia 1608, las mismas fechas en que Rubens está llegando procedente de Italia. Es un artista que además tiene un vínculo muy estrecho no solo con los jesuitas, sino también con el ambiente hispano. Va a pasar una temporada en España, en la corte de Madrid, entre 1617 y 1620. Es un artista que evoluciona desde unas formas mucho más influidas por las propuestas de Caravaggio y la escuela romana de principios del siglo XVII, pero que a partir de 1630 asume la forma de Rubens. La asume de tal manera que ha habido casos en los cuales parte de su producción se han tenido como obras del propio Rubens, hasta que en fechas más modernas se ha demostrado que son obras de Gerard Segers. Dentro del acervo artístico mexicano cuentan con esta pieza, La Graduación de los Magos, una obra de gran tamaño procedente del antiguo convento de la Encarnación de la capital. Una obra donde está tomando precisamente esos modelos de Rubens, pero adaptándolos a su estilo. Y es que precisamente estos artistas copistas de Rubens van a ser una constante y van a ser un referente y van a tener una gran repercusión, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XVII, cuando ya precisamente Rubens ha fallecido. También lo que ha favorecido que sus composiciones y sus escenas se siguieran demandando y se siguieran reproduciendo incluso en fechas muy tardías. Para esto me sirve introducir a este otro artista, Víctor Volfut II, y aquí tengo que dar públicamente las gracias al director del Museo Soumaya, al maestro Alfonso Miranda, por dejarme estudiar esta pieza, este cobre que tienen dentro de sus colecciones, una obra que hasta este momento, o sea, en esto es lo que comentaba, que es primicia en el sentido, le tenían como anónimo flamenco, pero que creo que se puede vincular con el exquisito trabajo de Víctor Volfut II. Es, como digo, un artista que va a seguir la estela de Rubens de una forma muy, muy directa. Va a trabajar mucho para el mercado. Abre su taller en Amberes a partir de 1644, más o menos, y precisamente cuando él fallece en 1654, en el inventario que se realiza tanto de los bienes que había dejado en su casa como en los bienes de su taller, aparece una gran cantidad de bocetos originales de Rubens dentro de todo lo que él tenía. Con lo cual se entiende que fuera para él muy sencillo reproducir
esas imágenes del maestro. Y ya no lo hace imitando o cambiando aspectos. Si recuerdan, en el cobre que mostraba del Museo del Virreinato y lo comparábamos con el lienzo que había realizado Rubens para la iglesia de los capuchinos de Tournai, cambiaba el colorido y cambiaba la composición. En este caso, Victor Paul Foot sigue de forma muy directa y muy clara la propuesta que realiza Rubens del tema del juicio de París. Es un tema que va a trabajar Rubens a lo largo de toda su producción, pero que precisamente una de las últimas es esta realizada hacia 1630 y que va a repetir en varias ocasiones, incluso no solamente el original que se conserva en la National Gallery de Londres, sino también otras donde interviene el taller, como este de la Gemäldegalerie Gallery de Dresde. Vemos, por tanto, que si comparamos, en este caso, Victor Polfot lo está siguiendo de una forma prácticamente casi mimética en la reproducción de los colores, por supuesto, la reproducción de las imágenes, disculpen, en la reproducción de la composición, pero sin perder su propio estilo. Bueno, para todos aquellos que a lo mejor no conozcan el tema del juicio de París, ya que esto es una sesión abierta, el tema está vinculado con la guerra de Troya. Es, digamos, los prolegómenos de cómo Esparta y Troya, o los griegos y los espartanos empiezan una guerra. Y se da precisamente en el momento en el que, Tetis y Peleo, la representación, las alegorías de la tierra y el océano, se casan, es el enlace de Tetis y Peleo, donde están invitados todos los dioses del Olimpo. Pero a quien nos había invitado era a la discordia. Está enfadada, va al jardín de las Hespérides, donde había un manzano que daba manzanas de oro, coge una manzana y escribe sobre ella, esta manzana de oro, a la más bella. Esta manzana la tira sobre la mesa del banquete de estas bodas entre Tetis y Peleo y le llega a Zeus. Zeus tiene que decidir quién de las diosas es la más bella, que es a quien está destinada esta manzana de oro. Empiezan en esto, es Venus, una de las diosas que se proclamaba como la más bella, que era la propia esposa de Zeus, y Minerva o Atenea, diosa de la sabiduría, eran las tres diosas que se estaban litigando precisamente que ese premio de la manzana dorada, de la manzana a la más bella. Zeus, como ve que esto es un problema grave y que iba a tener repercusión, decide que no ser él el que toma la decisión y envía a Mercurio, que lo vemos aquí con su característico gorro alado y con el caduceo, que lleve la manzana de las Hespérides, la manzana a París, y que sea este pastor de la Arcadia quien decida entre las tres diosas quién era la más bella. Cada una de las diosas le promete algo si le da la manzana y termina siendo Venus la ganadora, aquí la vemos, la identificada con Cupido, porque le promete que tendrá a la mujer más bella, a la mujer que él quería, que esta no era otra que Helena. Es precisamente el rapto de Helena y que se va con París el que comienza toda la guerra de Troya. Disculpen este preámbulo, pero creo que es interesante saber qué es lo que estamos viendo aquí y qué es lo que estamos representando. Más allá de los recursos a los cuales está empleando Rubens con esas referencias a esculturas clásicas, nos encontramos precisamente el momento en el cual
Paris está decidiendo entre las tres jóvenes, entre las tres mujeres que se ponen delante de él para evaluar quién de las tres es la más bella. Independientemente del tema, lo que precisamente me interesa es señalar cómo esta obra está vinculada a este artista, Victor Bolfoot, puesto que además de estar siguiendo al maestro, vemos que tiene ciertos elementos muy dentro de su lenguaje estilístico que nos llevan, si comparamos el tipo de rostro que aparece, lo comparamos, por ejemplo, en el caso de Atenea con el de la joven que está ayudando a Esther delante de Artajerjes. Es muy similar, incluso el tipo de perfil que aparece está repitiendo el mismo modelo, cómo está haciendo las carnaciones, unas carnaciones donde vemos que hay una modulación de entre las luces y las sombras mucho más acusada que a lo mejor lo que está presentando Rubens, lo cual nos está dando unas características de estilo que nos están llevando a este artista de gran calidad, diferente a Rubens, que se pliega a sus composiciones, pero no a su estilo y a sus formas, que también podemos ver en la forma en la que está trabajado los pliegues de los ropajes o cómo está empleando el color carmesí en estos mantos que vemos en varias de sus composiciones y de sus escenas firmadas. Espero en breve poder desarrollar todo esto de forma más detenida en un artículo donde explicaré perfectamente cómo Victor Bolfoot posiblemente es el artista que realiza, que está detrás de este juicio de París de la colección Soumaya, donde además incluso este personaje de la discordia, en este caso de los horrores de la guerra, está remedando precisamente a esa figura que aparece en medio del celaje, ¿no? Con ese carácter tan extravagante y que vemos que es también una forma de una lectura, un lenguaje propio de este artista. Con esto avanza también uno de los aspectos que quería señalar dentro de esta ponencia y es la importancia que van a tener artistas flamencos en la difusión de modelos de Rubens con una gran calidad. Y que están llegando precisamente a Nueva España en fechas mucho más tempranas y que van a formar parte de esos programas, tanto de iglesias, de conventos, donde se estaban construyendo, donde había esa necesidad de completar esas series artísticas con obras donde lo que imperaba era sobre todo la temática, pero también donde en un momento determinado están llegando obras de estos artistas flamencos de importante categoría, que claro, debido a la sombra tan potente, tan alargada, tan tupida que tiene Rubens y todas sus propuestas, sus composiciones y el uso que el propio artista hace de el mejor medio de propaganda de sus composiciones, como es de la imprenta, hacen que queden un poco soslayados, pero que tienen una gran importancia a nivel de calidad artística. Porque no tenemos que olvidar que muchos de estos europeos que de repente llegaban a territorios de Nueva España se encuentran que también quieren reproducir dentro de sus casas ese acervo cultural del que vienen. Entonces, les interesa también tener obras de estos maestros a los cuales estaban acostumbrados a ver y a conocer en Europa y que trasladaban al nuevo territorio de estas nuevas tierras conquistadas. Paralelamente a ello, me gustaría también señalar que México cuenta con un ejemplo de uno de estos artistas, de estos talleres de la segunda mitad del siglo XVII, asentados en Amberes, que están copiando
de forma habitual composiciones de Rubens, bueno, en este caso es de Anton van Dyck, del discípulo, pero que quería poner como ejemplo, porque es de las pocas obras firmadas por una mujer, Johanna Verhoeven, que se conservan, donde, igual que Víctor Wolfowitz II, tenía una gran producción para el mercado artístico. De hecho, Johanna Verhoeven abre su taller hacia 1658, más o menos, junto con su hermana, y va a realizar muchas obras, muchos cobres, precisamente para el mercado con destino a América. Enviaba muchas de sus obras a Cádiz, a la firma de Matías Mousson, que desde allí trasladaba a los virreinatos este tipo de composiciones. La gran problemática que se tiene con las obras flamencas de gran calidad que se conservan dentro de museos y de colecciones mexicanas actualmente es que muchas de ellas se desconoce cuál es su origen primero. Aunque estoy comentando que muchas de ellas proceden de un mercado muy vasto y amplio en el siglo XVII y XVIII, es verdad que muchas veces este mercado o estas obras llegan porque son demandadas o son promovidas por comitentes concretos, o en muchos casos pertenecieron al acervo artístico de antiguos conventos e iglesias que posteriormente en el siglo XIX fueron desmanteladas. Con lo cual perdemos en muchos casos saber cuál es ese origen y cómo ha podido llegar. En este caso, me gustaría recordar aquí y traer a colación ya como final para esta conferencia esos artistas precisamente flamencos de gran calidad que están llegando a Nueva España antes que Rubens y que de los cuales hay ejemplos magníficos dentro de las colecciones mexicanas actuales y de las cuales posiblemente sean ese conocer de cuál era su origen o para quién o dónde estarían ubicadas, nos daría muchas pistas de cuáles eran esas conexiones tan fuertes que sí que tuvo que haber entre el arte que se hacía en Flandes y los primeros años de Nueva España, ese asentamiento ya de los virreyes, donde están trayendo un tipo de arte al cual conocían o estaban acostumbrados. Por supuesto, es imprescindible citar a Martín de Bos, este artista que está trabajando a finales del siglo XVI en Amberes. Es un artista que de una gran calidad y del cual, además de las piezas que se conservan en la Catedral Metropolitana y donde uno de los ejemplos derivados de estas piezas de la catedral, pero que está en préstamo en el Museo del Virreinato, es este San Juan en la isla de Patmos, también se conserva el retablo de San Buenaventura en Cuautitlán. Un retablo que se sabe que fue encargado en 1580 precisamente por la comunidad de franciscanos y que ahora se sigue, aún puede verse dentro del contexto para el cual fue realizado. Otro de estos artistas paralelos en el tiempo con Rubens es Hendrik de Klerk, un artista que se asienta sobre todo en Bruselas, va a estar trabajando para la corte de los archiduques y de los gobernadores de Flandes en Bruselas y de los cuales hay ejemplos, preciosos ejemplos en México, como es esta Sagrada Familia del Museo del Virreinato o esta otra un poco más pequeña del Museo de la Academia. El que sigue dando controversias, no tanto en cuanto a su autoría, pero sí en cuanto al tema representado y desde mi punto de vista incluso cómo pudo llegar
una obra de tal envergadura, vemos que son más de 3,5 metros por también más de 2,5 metros de pintura a tierras americanas. Se sabe que posiblemente proceda también del convento de la Encarnación y que pasó a la Academia de San Carlos. Y digo que hay cierta controversia porque yo he mantenido el título que tiene la Academia de San Carlos de don Álvaro de Bazán agradeciendo a la Virgen la toma de la goleta. Pero en 2004, Bergen, en su monografía sobre Henry van Balen, sugiere que podía ser don Juan de Austria agradeciendo la batalla de Lepanto. Esto no es nuevo, esta identificación del tema ya ha sido sugerida en otros momentos, pero precisamente se ha vuelto otra vez a esta identificación en la exposición que actualmente se puede ver en Cassel, al norte de Francia, cerca ya con la frontera de Bélgica, en la cual se está replanteando que precisamente no estamos ante don Álvaro de Bazán agradeciendo a la Virgen la toma de la goleta, sino de don Juan de Austria y la toma de Lepanto. Personalmente, creo que es algo que aún se debe de estudiar porque entiendo desde dónde parten las dos historiadoras que sugieren que es don Juan de Austria, y es que cuando fallece Henry van Balen, en el inventario que se realiza de los bienes que deja en su taller, aparece un lienzo, sin indicar medidas, pero que se describe como un paraíso con la batalla de don Juan. Y esto ha hecho que precisamente se vinculara con esta obra de Henry van Balen. Para mí hay dos pegas frente a esta identificación. La primera es que don Juan está vinculado a don Juan de Austria, la batalla de Lepanto, está vinculado con la Virgen del Rosario. Y desde mi punto de vista, no hay nada dentro de esta composición que nos indique que estamos precisamente delante de una Virgen del Rosario. Y el segundo es la identificación del propio personaje, del propio retrato con don Juan de Austria. Creo que los grabados que conservamos de los retratos de don Juan difieren bastante. También es cierto que no hay una semejanza muy grande con don Álvaro de Bazán, al cual se sugiere que podría ser esta identificación de esta obra, pero sí que es cierto que es interesante que a don Álvaro de Bazán, Gerard Segers, este artista que había señalado anteriormente y que ahora volverán a ver en la Adoración de los Reyes, procedente del Convento de la Encarnación de México, Gerard Segers le dedica precisamente esta adoración de los reyes. Aquí en la parte inferior aparece una leyenda en la cual se le está dedicando este grabado de esta adoración de los reyes y que, como verán, tiene bastante parecido con la que el propio Segers realiza para que estaba dentro del territorio mexicano ya en época reciente. Con esto quiero decir que quizá la pintura que se conserva, la pintura flamenca conservada en México, vemos por tanto que va mucho más allá de esa estela de Rubens, en el cual la mayoría de los trabajos clásicos pues, han incidido, y que vemos obras de calidad de otros artistas flamencos a los cuales también hay que tener en cuenta y que también hay que desglosar de esa figura de Rubens que parece que lo ocupa todo. Es cierto que la influencia de Rubens vemos, por tanto, que hay como dos etapas dentro del territorio
de la antigua colonias, del antiguo virreinato, donde nos encontramos, por tanto, que hay un primer momento en el cual hay una recepción de Rubens un poco más superficial, que se queda sobre todo en sus composiciones, y en otra mucho más profunda, donde ya lo que más interesa precisamente es esa calidad artística. Una calidad artística que continúa en artistas flamencos de ese momento, de artistas que están muchas veces siendo requeridos sus composiciones por estos europeos, estas gentes acomodadas que llegaban a los nuevos territorios de Nueva España y que querían remedar esas colecciones que tenían en el antiguo continente, y que posteriormente también vuelven otra vez a recurrir a estos artistas de primera fila en esa necesidad que se va a generar a partir de 1781 con la creación de la Academia de Bellas Artes de San Carlos, precisamente para la formación de los nuevos artistas, imitando lo que eran las academias derivadas de la Ilustración en Europa, y donde era tan importante tener referentes y modelos de calidad para que estos nuevos jóvenes comprendieran y entendieran y aprendieran de otras formas de trabajar el arte. Por tanto, mi conclusión después de esta reflexión sobre Rubens, su llegada a México y los otros artistas que están bajo su sombra, es que creo que aún hay que seguir estudiando la pintura europea de los siglos XVI y XVII en Nueva España, porque creo que aún puede haber trabajos muy interesantes y cosas muy interesantes que descubrir y que nos deparará el futuro. Muchísimas gracias. Hola. No te oigo, Manuel. Tienes el teléfono, perdón, el micrófono silenciado. Ah, vale. Es que no escucho, no sé qué me estáis diciendo. Ah, ¿puedes ver el chat? Sí, lo veo. Ya, Ahora. Y ahora sí, ya Manuel, me te prendí en el escucho. micrófono. Ay, te digo que bueno, lo tenía apagado, pero no por mí, sino que se desconectan absolutamente todo. Bueno, antes que nada, darte las gracias por esta tan interesante y para mí muy reveladora conferencia que nos has dado. Nos abre puertas para muchas interpretaciones. Bueno, a mí me quedan algunas dudas, pero preferiría darle la palabra a quienes nos han seguido. Por ejemplo, en el chat, Alejandro Andrade, que es historiador del arte, por cierto, que vive en Puebla, dice: buenas noches, tengo una pregunta para Ana. ¿Cómo definirías la recepción de la pintura flamenca en Nueva España? Principalmente en los talleres pictóricos donde se adaptaron muchas composiciones procedentes de Flandes. Bueno. Precisamente, es una de las cosas que quería señalar y que más me ha interesado a la hora de preparar esta conferencia. Y es que la recepción, en un primer momento, es una recepción donde lo que interesa es el tema representado, es el dogma. Va más allá de la calidad artística, donde precisamente uno de los elementos que distinguen a la
pintura flamenca de otras escuelas es esa calidad extrema por el detalle, por el cuidado de representar cada una de las texturas y demás. Eso, digamos, que precisamente en esos talleres primeros de Nueva España no interesan tanto. Lo que interesa es precisamente el mensaje que se quería transmitir. De todos modos, es de un gran interés precisamente cómo se está interpretando unas obras que no tienen nada que ver a nivel de tradición con lo que había aquí, cómo se hacen llegar a un público, es decir, muchas veces se simplifican, pero se simplifican porque cuanto más simplificado está la composición, es más fácil de entender para un público iletrado, con lo cual muchas veces también creo que estos talleres no es que sean menores lo que se haga aquí en Nueva España, sino que lo que hacen es adaptarse a las necesidades que tienen. Entonces, pues creo que precisamente hay como dos momentos de recepción de la pintura flamenca. Uno, donde lo que interesa es el tema, un tema muy vinculado con postulados de la Contrarreforma, y un segundo momento, ya a partir de finales del XVIII y todo el siglo XIX, donde lo que importa, sobre todo, pues es precisamente la calidad de las piezas, del artista, de cómo está realizado, y donde vemos, por tanto, que ese nivel artístico y la calidad de la obra aumenta. Esto no quiere decir que en fechas más antiguas no lo hubiera. Lo que ocurre es que como las obras están, como comento, desubicadas, fuera de, no sabemos su origen primero, pues a veces no podemos saber cómo llegaron o por qué se estaba demandando ese tipo de obra a ese artista, ¿no? Que sería también algo, yo creo que muy, muy interesante. Muy bien. Alfonso, ¿por qué no mejor de viva voz haces tu comentario? ¿O se te fue? ¿Alfonso? Alfonso, yo no le... No, es que no... Alfonso, ¿nos escuchas? Ya se salió de la reunión. Ya se salió de la reunión. Bueno, entonces voy a leer su comentario. Dice, muchas felicidades, brillante y puntual. Efectivamente no hubo ningún óleo de Rubens en Nueva España. Sin embargo, su estampa como Europa portátil llegó de manera fecunda. Los veedores como Villalpando los introdujeron al resto del gremio de pintores. Bueno, gracias por tu comentario. Pues no sé si alguien del público quisiera hacer alguna pregunta de viva voz. Yo no tengo la manita esa que se levanta, pero adelante. ¿Quién? ¿Quién quiere? Yo quisiera felicitar nada más a Ana por esta cátedra que nos ha dado de arte maravilloso y la relación de ese arte europeo con el arte de la Nueva España. Ana, muchísimas gracias. Felicidades. No, gracias a ti, Nora, por estar ahí, por escuchar. Ya andaba en el coche, igual que Virginia Aspe también tuvo problemas para conectarse, pero de repente entra y sale. Por mi parte, quiero también hacer mías las palabras de mi querida y admirada Nora Ricalde también, y dirigidas a mi querida y admirada Ana Dieguez, como siempre, certera, brillante, con un manejo de las fuentes extraordinarias, y para mí todo un descubrimiento. Enhorabuena, y ya estoy esperando la siguiente. Muchas gracias, Ana. Felicidades. Gracias por tu comentario. Oye, Armando Roa dice, buenas noches, estuvo padrísima la exposición, muy mexicana. Así que bueno, dice, tengo una pregunta para la doctora Ana. ¿Podría darnos un par de recomendaciones bibliográficas que traten el tema de la circulación, recepción de grabados flamencos en Nueva España? Por favor, muchas gracias. Sí, claro que sí. Aparte del que cité un poco por encima, del último de Aaron Heeman, no sé si, bueno, supongo que la bibliografía inglesa no tiene ningún problema, que se llama Rubens Repeats. Es cierto que no se centra solamente en Nueva España, sino que lo lleva a todo el territorio americano, y creo que es muy, aunque ya tiene sus años, pero es un referente el artículo de Xavier Moisén del año 83 de la pintura flamenca, Rubens y la Nueva España, donde también sigue incidiendo en este tema. Hay un libro que no
no habla directamente del grabado, pero sí de los cobres y su difusión y la importancia que tienen, que es el trabajo también de Sandra Van Ginhoven. Se lo puedo poner en el chat si quieren y creo que así puede también ahí encontrar información sobre esa difusión de modelos más allá de los grabados y que puede también serle de utilidad. Te pongo en el chat. La autora, Sandra Van Ginhoven, que también es un libro que muy fácil de leer y que le puede servir. Y el trabajo de Harold Himan, Rubens and Repeat. Bueno, Armando, te agradece nuevamente, qué amable y qué gusto. Oye, a mí me llamó mucho la atención que hayas nombrado 2 veces el convento de la Encarnación. Qué curioso, porque pues era uno de los más ricos de la capital, de aquí de la Nueva España, pero que hayan estado esas pinturas ahí, me llamaba mucho la atención, no tenía... Claro, de hecho es muy singular porque de las mejores piezas, precisamente, en lo que he estado viendo dentro de la Academia de San Carlos, proceden del convento de la Encarnación. Es algo que me gustaría también indagar sobre el propio convento, saber qué familias tenían, porque muchas veces ya saben que las capillas particulares también eran como una extensión de su propia casa, entonces llevaban piezas y las adornaban atendiendo también con cosas que tenían un gran valor, no solamente artístico, sino también devocional y emocional para el propio propietario. Desde luego, claro. Pues muchísimas gracias nuevamente, Ana, porque tuviste un público bastante interesado e interesante y que aprendimos ciertamente. Nuri, tienes una pregunta, adelante. Sí, sí. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, Buenas Nuria. noches. Buenas noches. Como estabas hablando ahora de bibliografía y entre los autores que mencionaste, no escuché a Isabel Fraile Martín. ¿Conoces lo que escribió ella? Creo que sí. Es un artículo reciente, ¿verdad? Vale. Bueno, no sé si ella ha escrito artículos. Yo, un poco pensando en que tú has trabajado el tema y te sigue interesando, y bueno, este enfoque que estás dando, que es como mucho más integrador de todo lo que es la influencia flamenca y no nada más de Rubens, pues me parecería como... Bueno, quería compartir contigo de este libro que se llama Las pinturas del Ochavo. Sí, lo conozco. Sí, efectivamente. Es sobre la Catedral de Puebla. Son de Puebla, efectivamente. Exacto. Había leído Es uno de esos otro Ochavo artículos. diferente. Es un Ochavo diferente, precisamente está dentro de esas piezas de cobres que están llegando, esas series de cobres precisamente vinculadas a los jesuitas y con una intención devocional muy marcada, donde precisamente la gran mayoría de esas obras son de artistas de primer nivel copiando a Rubens. Es muy interesante. Precisamente creo que es un trabajo para revisar, porque creo que en algunos casos, no en todos, es cierto que muchas veces, como es tan vasta la producción de cobres que se está demandando precisamente para estas decoración de interiores, de conventos, iglesias y demás, lo que se está haciendo muchas veces es que haya también artistas menores trabajando, pero dentro de ese grupo, porque se mezclaban, es decir, no era un artista que trabajaba en un taller, sino que muchas veces estaban trabajando para un mercader, para un marchante, que le estaban pidiendo desde Nueva España, pues imagínese, necesito 12 cobres de medida estándar, pues 80 por 1, en el cual se representen los misterios del Rosario. Entonces, se encargan aquí y se encargan a diferentes talleres, con lo cual es muy interesante ahora esa revisión porque tenemos manos distintas trabajando en un mismo programa. Creo que es muy interesante toda la coyuntura, desde quién lo está encargando,
a qué talleres están recurriendo y qué uso se hace después en Nueva España, ¿no? Como en este caso, esa maravillosa serie de los Chavos. Sí, sí. Sí, bueno, muchas gracias, Nuria. No, te comparto algo adicional. Este libro se publicó después de haberse comentado de la presencia de Rubens en México, pero solo verbalmente, por el doctor Heinrich Pfeiffer, doctor en Historia del Arte alemán, que, bueno, te comparto su teoría porque ya que en paz descanse, ya no está. Entonces, te doy la estafeta más bien. De hecho, él publicó un artículo muy interesante sobre Fray Pedro de Gante en México. Ese sí lo publicó, pero ya lo de Rubens, pues ya no tuvo tiempo, digamos, de darlo a conocer ampliamente. Y su idea era que en México hay muchísima obra de Rubens, pero de un Rubens adolescente, o sea, de un Rubens muy joven, y que eso además se logra ver en las obras porque hay la presencia de personajes o la interpretación, como tú decías, un poco adaptada por cada autor a su manera, en la que parte de lo representado se ve como infantil, solo parte, porque pues había normas muy estrictas, sobre todo para las escenas sagradas. Bueno, entonces su idea era esa. Simplemente no hay que echarlo en saco roto. Pienso que se puede tomar como una posibilidad porque no lo alcanzo a publicar. Y otra cuestión es que entonces, bueno, este tema que tú decías de si Rubens se conoció hasta el 18, su idea sería que sí se conoció desde el 17, que hubo bastante pintura del 17 de Rubens, además de los grabados que obviamente dejaron influencia, o sea, y digo obviamente porque es muy clara, así como algunos ejemplos que tú has mostrado, que me encantó. Las fotografías son magníficas y se puede ver la influencia perfectamente, ¿no? Y bueno, yo al que quiero mencionar es a Villalpando. En él es clarísima la influencia. Sí. Bueno, solo por compartir contigo, si es que algo de lo que he dicho te sirve. Muchísimo. Sí, doctora Noria, de hecho, le agradezco muchísimo todos los comentarios. Efectivamente, la influencia de Rubens es enorme dentro de artistas locales y que están trabajando en Nueva España. Yo no quise enfocar precisamente porque eso está muy trabajado y aparte por grandes doctores y demás, sino precisamente centrarme en esas obras originales que podían estar dentro del acervo cultural de México. Le agradezco mucho el comentario que me ha transmitido del profesor Schrader, porque precisamente una de mis líneas de investigación actuales y en las cuales en breve poder desarrollar más, es la obra primera de Rubens. Y es que la obra primera de Rubens, de ese Rubens poco conocido antes de asentarse en Amberes en 1608 y anterior incluso a su viaje a Italia, está muy poco conocida o hay muy pocos ejemplos. Me encantaría saber de dónde parte el profesor Schrader, de qué obras concretas sugiere que es ese primer Rubens, porque ese primer Rubens no tiene taller en Amberes. O sea, para los que no sepan, el sistema gremial obligaba a que si tú abrías un taller, es decir, tú podías vender obra propia, necesitabas estar inscrito en la Guilda de Pintores. El caso de Rubens, hasta 1598 no aparece registrado, pero se sabe que ya anteriormente estaba trabajando en el taller del que fue su último maestro, Otto van Veen. Entonces, a mí me gustaría saber si en realidad el profesor Schrader está hablando precisamente de obras vinculadas con este taller y por eso no es Rubens, porque
en ese momento aún Rubens no se conoce como el Rubens espectacular que nosotros conocemos y que se ha difundido. Entonces, por eso queda tan, digamos, en la penumbra. Entonces, le agradezco muchísimo esa referencia que tendré en cuenta y que veré con gusto dentro de las colecciones que aún se conservan en México. Muchas gracias. Sí, de hecho, hay una obra que sí se sabe que es conocida de él, que es toda la promoción que hace a través del grabado de la vida de San Ignacio de Loyola. Correcto. Y en esa serie, solo la última tiene rasgos del Rubens, digamos, que nosotros conocemos. Todo lo demás no. Entonces, nos puede ir sirviendo de base para hacer este análisis iconográfico y pues de los personajes, ¿no? Que algunos de ellos eran justos. Sí. Bueno, pero no, completamente como usted, precisamente yo lo que quería mostrar en esta conferencia y también, es que muchas cosas por investigar y por trabajar, y sobre todo dentro del ámbito que a lo mejor yo toco más, que es el ámbito flamenco en Nueva España, y que creo que es muy interesante darle una revisión. Muchas gracias. Oye, hay un comentario de Rodolfo Díaz que me gustaría leer también, es un poquito largo. Dice, muchas felicidades por su ponencia, Ana. Una pregunta, ¿la influencia de algunos artistas flamencos anteriores a Rubens en Nueva España puede hacerse patente en el gusto de algunas órdenes mendicantes? Tal es el caso de los murales del convento de Pasoyucan, que toman como modelos grabados de las obras de cierto pintor flamenco, o incluso con el trabajo del mismo Perenz en Huejotzingo. ¿En qué medida cree que este gusto por los artistas flamencos hacia el siglo XVII y XVIII pudo haber estado nutrido en buena medida por la experiencia estética previa del XVI en Nueva España? Pues es muy interesante, porque creo que ahí en su pregunta se mezclan varios aspectos. Efectivamente, la experiencia estética es algo que hay que tener en cuenta, que en estos primeros momentos quizás se deja un poco relegada frente a la importancia del tema representado y lo que se quiere transmitir. Con lo cual, por eso es tan interesante qué artistas, qué talleres están llegando desde Europa y se están asimilando. Como comentaba a lo largo de mi ponencia, es que una de las mayores dificultades que yo me encuentro es las obras que pueden estar, obras de calidad que están fuera de su contexto. Porque ahí sí que nos ayudaría mucho a contestar a su pregunta de si los murales que se están representando es precisamente por una cuestión estética o es precisamente porque se están pidiendo esa temática y no otra, porque también hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de conventos, iglesias y demás, hay una mente, hay una persona que está dando el programa iconográfico al cual el pintor se tiene que plegar. Muchas veces el pintor lo que hace es recurrir a fuentes que representan ese tema y toma modelos que reincorpora a su propio lenguaje, a su propio vocabulario, que es un poco lo que está pasando con Villalpando, con Cabrera y demás. En el caso de Perenz, es un artista flamenco que además trae técnica flamenca, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que está aportando y, como digo, tiene como diversas líneas que se cruzan para poder seguir investigando entre ellos. Muchas gracias. Una última comentario de Yanira Álvarez Martínez, que te deja ahí una tarea. Dice, Ana, una pregunta. ¿Algunas de estas obras emigraron a otros lugares a partir de la nacionalización de los bienes eclesiásticos? ¿Te has aproximado a esta línea? Bueno, pues tengo muchas ganas de aproximarme, Yanira, así que sí, porque precisamente creo que ahí puede estar la clave para entender por qué llegan unas composiciones y no otras, por qué se está trabajando con unos artistas o no otros. Por ejemplo, en el caso de los jesuitas, se sabe que trabajan mucho con Erasmus Quellinus, que es también un artista de la órbita de Rubens que está trabajando en Amberes. Entonces,
Es que es primordial. Yanira, te agradezco mucho porque eso es una de las cosas que más me gustaría. No sé en México si se conservan inventarios Esa es como la tal cosa. Ujú. de Exacto, todo el exacto. acervo que tiene cada uno de los conventos Sí. y cómo Yo, se desperdigan, porque como saben, muchas veces salen al mercado, hay familias que se hacen con obras. Lo que comentaba, las capillas particulares dentro de conventos y demás, eso es de la familia, con lo cual, aunque haya una desamortización, eso no se lo lleva nadie, se lo lleva la propia familia. No, regresar no, a no la es que... familia, claro. Claro, Sí. claro. Entonces, por ahí también han podido salir muchas cosas y es difícil seguir la Es un pista. tema interesante y yo desconozco si se llevaron a cabo inventarios, yo lo desconozco totalmente. Bueno, Yo también. no lo sé, Yo la verdad también. es que no me lo había cuestionado, voy a indagar a ver si realmente se dio eso. Yo creo que no, pero bueno. Tienes comentarios ahí de Beatriz, Charrey, Francisco Pérez de Salazar, ahí los puedes leer. Y bueno, antes de concluir, pues estuvieron presentes, además de los que nombré al principio, los doctores Virginia Aspe, Nuri Salazar, Francisco Pérez de Salazar, Beatriz Charrer, Nora Ricalde, que a veces Muchísimas gracias. el tiempo hace que no se llegue porque aquí el tránsito es una cosa espantosa en la Ciudad de México, que a veces para llegar de un lugar a otro hasta 2 horas para poder llegar. Bueno, tú ya conoces un poco acá. Pues Ana, muchas gracias. Doble felicitación porque allá es la madrugada, ciertamente, ¿no? Entonces, pues Pues eso... lo he disfrutado muchísimo. Es siempre, de verdad, que es un privilegio poder estar con todos ustedes, no solamente con mis compañeros y colegas académicos, sino también con todas estas personas interesadas por la historia y por la cultura. La verdad, estas madrugadas se llevan muy bien. Pues te agradecemos mucho y te esperamos en México pronto, ¿eh? Sí, cuenten con ello. A todos los que Muchas nos gracias. siguieron, muchas gracias y nuevamente agradeciéndote a nombre de la Academia Hispanoamericana de Ciencias y Letras y del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Semi. Muchas gracias, buen día a España y buenas noches aquí en México. Bueno, Hasta luego. Buenas Felicidades. noches a todos. enhorabuena, Muchas Ana, y un gracias. abrazo para todos. Felicidades, Ana. Felicidades. Felicidades. Muchas gracias. Hasta luego.